Una mañana de abril me puse a trasquilar lana, vino la trasquiladora, me pegó una cuchillada. Yo me fui para el convento de San Francisco que llaman, tiré de una cadenilla, me respondió la campana. Bajo un fraile jovencito, joven sin pelo de barba, ¿qué hace aquí la mi devota? ¿Qué hace aquí la mi cristiana? Que me cures esta herida, que me cures esta llaga. El traballo discográfico nuevo de los hermanos Zapico bebe del regaño asturiano, pantemecer, sonoridades de la música clásica, coles del folclore y la tradición oral con la académica. ¿Qué hace aquí la mi devota? ¿Qué hace aquí la mi cristiana? Que me cures esta herida, que me cures esta llaga. De Sópitu es el último proyecto discográfico de forma antigua. Es la música que nos pertenece, es la música de siempre tocada como nunca. Es un proyecto realmente diferente en nuestra carrera discográfica y que trata de establecer, o digamos de alguna manera, resaltar esos puentes que nunca se perdieron entre la música de tradición oral, la música folclórica, la música de nuestra región y la música clásica. Por eso conviven autores como Santiago de Murcia, del barroco, con canciones populares como El cura de la Piñera. Es un proyecto de pequeño formato, con guitarra, flauta, percusión, es decir, con digamos, la identidad más nuclear de forma antigua, con una voz, con un tenor, Pablo García López, que digamos, trata de resaltar o reseñar esa riqueza de la música de los pueblos. Un fraile tan jovencito pa' su celda la llevaba y entre dos ricos colchones la tendió como una rana. El fraile tan jovencito sacó su pata de cabra, le echó 12 por docena como la religión manda. De Sópitu es un proyecto que nadie nos encarga, que nadie nos pide y que ni siquiera sé si necesitábamos, ¿no? Desde mis tiempos de estudiante, estudiando música académica, leyendo fuentes, leyendo tratados, veo que hay una conexión muy fuerte entre esa música académica de conservatorio, música clásica, por decirlo de alguna manera, y la música de tradición oral, la música de Asturias, la música que, digamos, de alguna manera me pertenece en mi vida, ¿no? Durante los años que voy estudiando, sigo con esa relación, sigo explorando esa música, sigo buscando esas conexiones y empiezo a sentir la necesidad de plasmar eso en un proyecto, ¿no? Ese proyecto al principio se llamaba Barroco y era una carpeta donde había un montón de apuntes, un montón de música y al final, pues, estudiando, tocando mucha música, asesorándome, escuchando muchos folcloristas, muchos grupos de música folk, acabo, digamos, desarrollando un proyecto que se convierte en un disco y se convierte en un programa de concierto. Y es un proyecto donde las líneas que separan esa música popular y la música clásica o más académica completamente se difuminan y tocamos exactamente igual la música popular que puede sonar en una sidrería, en un bar que es del pueblo, con la música más académica, la música, digamos, más seria o más clásica. Que me cures esta herida, que me cures esta llaga. Ella loca de contenta para casa se marchaba y en el medio del camino a su madre lo encontraba. ¿De dónde vienes, mujer? Vienes tan colorada. Siempre es difícil condensar en la duración limitada de un disco todas las ideas que bullen, además en un proyecto como este que es de una vida, ¿no? O sea, realmente De Sópitu ha transitado a lo largo de los años hasta este resultado final, que no es un resultado ni siquiera final, que está evolucionando, ¿no? He tratado, digamos, de condensar en ese disco todas las ideas que tenía. Primero, en cuanto al sonido, en cuanto a la combinación de instrumentos. Segundo, en cuanto a la variedad. Hay canciones con voz, hay canciones instrumentales, hay canciones, digamos, totalmente populares, muy reconocibles, como El cura de la Piñera o Santa Bárbara Bendita, con otras más clásicas de Santiago de Murcia o de Henry Parcel. Digamos, para mostrar de una manera lo más amplia posible ese universo, ese caleidoscopio de colores que es esta música popular y clásica. ¿Qué hace aquí la mi devota? ¿Qué hace aquí la mi cristiana? Que me cures esta herida, que me cures esta llama. Más valiera que estuvieras en el monte de Granada
quemada. Desópito es el primer disco de nuestra nueva discográfica, Zapico Records, y hemos querido que este primer disco sea realmente definitorio. Hay dos características principales que lo definen. Por un lado, digamos, una identidad asturiana muy estudiada en todo su esplendor, digamos, no solo por la música, que hay mucha música de tradición oral asturiana, sino también por su diseño, con Ricardo Villoria, su reminiscencia con el mundo de la minería, con el mundo industrial de las cuencas, que es nuestro espacio, y además, digamos, por la manera de tocar, de una manera muy fresca, muy divertida, muy desinhibida, que digamos prioriza el mensaje antes de buscar esta perfección, a veces un poco artificial, que encontramos en la música clásica.